Ok. Hablar de niveles es hablar de puntos específicos en lo profético. ¿Por qué? Lo profético no solamente abarca una cosa ni una área. Lo profético va más allá. Lo profético no solamente es decir, así dice el Señor. Lo profético va más allá de decir, así dice Dios. ¿Por qué? Porque si lo profético fuera solamente una cosa, entenderíamos que Dios no puede hacer oír mucho más allá de la profecía, ¿verdad? Es por eso que lo profético tiene niveles. En este caso vamos a hablar 4 niveles y a medida vamos a ir fluyendo en más niveles de acuerdo a lo que venimos hablando. Miren lo que dice la palabra en Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice así: aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino porque hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Mira, una vez más, aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Maestro Jesús, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Este texto es muy clave sobre nuestras vidas. Este texto es demasiado clave, no solamente sobre nuestra vida, sino sobre la vida de cada hombre y mujer y sobre cada ministerio. Sobre cada ministerio. ¿Sabes por qué? Porque a través de ese texto podemos entender por qué muchas veces hay cosas que no se nos revelan. Esto es tremendo. A través de este texto tú vas a entender por qué hay muchas cosas que aún no se te ha revelado o aún no has logrado entender ciertas palabras o cierto lenguaje. Por eso el mismo maestro dice, miren, hay cosas que ustedes no lo van a entender. Hay cosas que no vas a poder sobrellevar. Sobre todo, más que sobrellevar, hay cosas que tú no vas a entender. No es porque Dios sea malo. No, porque el mensaje Él te lo puede dar. Pero eso no determina que tú entiendas el mensaje. Wow, tremendo. Esto es tremendo. Tú puedes recibir el mensaje, pero eso no determina que tú entiendas el mensaje. Hoy puedo predicar esta palabra, pero eso no determina que todos entiendan la palabra. Esto es fuerte. Hoy puedo empezar a soltar esta enseñanza. Unos lo agarrarán en una, pero otros estarán un día, estarán viendo el video, estarán viendo y no logran entender. Y quizás pasarán días, semanas, meses, qué sé yo. Pero dice el mismo Cristo, hay cosas que aún no se nos han sido reveladas, no porque Él no quiera. ¿Por qué? Porque la palabra está. Wow, la Biblia está. Pero Señor, ¿por qué no se me revela? El mensaje está, pero no se te revela porque no tienes la capacidad. Ojo aquí. Porque no tenemos la capacidad de entender. ¿Y cómo es eso, Señor, que yo no tengo la capacidad de entender? No quiere decir que nosotros no seamos intelectos. No, no, no. Para nosotros poder entender una revelación tiene que estar conectado ¿a dónde? A nuestra madurez. Porque la madurez te llevará a qué cosa? A accionar a la revelación que tú puedas recibir. La madurez, ojo aquí, la madurez, tu carácter te conllevará a qué cosa? A accionar de acuerdo al mensaje que tú vas a recibir. Es por eso que hay cosas que Dios no te suelta porque sabes cómo tú vas a reaccionar. ¡Wow!
Hay cosas que Dios no te habla porque Él sabe cómo tú vas a responder. Hay cosas que Dios no te muestra porque sabe cómo cada uno de nosotros vamos a accionar. Por eso el mismo Jesucristo dijo, miren, hay cosas que ustedes no van a entender, por eso no se las suelto. Pero cuando el Espíritu de la verdad venga, Él os hará conocer toda verdad. Cuando el Espíritu Santo de Dios venga, no solamente les hará conocer la verdad, porque no es conocer solamente la verdad, sino también es poder entender que hay poder en ti. Porque una cosa es tener la verdad y otra cosa es saber que hay poder en ti para asumir toda verdad lo que se levante. Una cosa es saber que hay una enfermedad que pueda golpear tu familia, pero también es entender que hay un Espíritu de Dios sobre tu vida que puede vencer toda enfermedad. Es por eso que cuando el Espíritu de la verdad viene, no solamente te hace conocer lo que ha de suceder, sino también te hace conocer en qué condición tú te encuentras con Dios a causa de su Espíritu. Esto es cardíaco, mis amados hermanos. Es por ejemplo, quiero dar un ejemplo, el Espíritu de la verdad. Ay, Señor, dame un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan la pesca milagrosa? Pedro sabía quién era el maestro, ¿verdad? Ojo aquí. Pedro sabía quién era el maestro. Y Pedro había pescado toda la noche y no pescó nada. Solamente creo que pescó un resfrío y estaba con sus hermanos, ¿cierto? Pero el Señor empezó a predicar. Y le dijo, Pedro, boga mar adentro. Ojo aquí, hablando de niveles de la profecía. Porque para poder entender lo profético, para poder entender la palabra, no vas a poder entender en la orilla. Tienes que ir a niveles profundos. Y para poder ir a niveles profundos es necesario escuchar la palabra, entender la palabra, leer la Biblia y tener una comunión con su presencia a causa de la oración. Mira lo que ocurre. Le dijo el Señor a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro dijo, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos atrapado nada. Ojo aquí, él recibió la palabra, pero el Espíritu de la verdad llegó a él, que él entendió la palabra y le dijo, Señor, aunque no hemos pescado toda la noche, en tu palabra echaré la red. Ojo aquí, en tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que te quiero decir? En tu palabra te echaré la red. Ahora bien, podemos ver claramente cómo un hombre que estaba con el maestro, estaba recibiendo el mensaje a causa por el Espíritu de la verdad, ¿qué cosa? Pudo accionar a una condición que aparentemente sus ojos naturales no se podía, porque toda una noche estuvo pescando y no atrapó nada. Pero cuando él accionó por el Espíritu Santo de Dios, no solamente creyó a la palabra, no solamente ocurrió algo, sino que los demás pudieron ver aquel acontecimiento. Y eso es el mover profético de Dios. El mover profético te hace entender que algo Dios va a hacer, no solamente para saber, sino para abrazar lo que Él ha prometido. ¿Estamos? ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús dijo, ¿quiénes dicen que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres tal el que ha de venir. Y mira lo que dijo, todo el mundo sabe y habla eso, pero ¿qué dices tú, Pedro? Yo digo que tú eres el Cristo, el que ha de venir, el que tenía que venir, eres el ungido del Señor. ¿Y qué le dijo Cristo Jesús? Le dijo, wow, qué tremenda palabra, wow. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino esto te lo reveló su Santo Espíritu, te lo reveló el Padre que está en los cielos, el Espíritu de la verdad. Aunque todos estaban esto es cardíaco. Mira lo que te voy a decir. Todos a quién servían. Al Maestro, al ungido, pero solamente a uno se le fue revelado que era el Cristo. No sé cuánto me están entendiendo. Porque para mí, mis amados hermanos, hoy en día conocemos a muchas personas que siguen a grandes hombres de Dios a causa de los milagros, a causa de las señales, a causa de resucitar muertos, pero no lo siguen porque se les haya revelado Cristo. Wow, esto es fuerte. Pero no siguen a Dios porque Cristo se les haya revelado, sino porque ellos vieron un acontecimiento fuerte.
Mi pregunta es, los niveles de la profecía tienen que estar conectados a nuestra madurez. Es por eso que ahí viene el primer punto. ¿Qué cosa es el primer punto? La percepción espiritual. Una percepción espiritual. Y la percepción espiritual te hará entender y discernir. La percepción espiritual es un discernimiento de espíritu a causa de lo que el Padre te está hablando por el Espíritu de la verdad o el Espíritu profético, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque como les daba el ejemplo, miren, yo les voy a hablar no solamente del material, sino que estamos fluyendo, ¿ok? Estaban los discípulos y Jesús le hace la pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta tal, otros dicen que... Y Jesús le dice, ¿y quién dice? ¿Y ustedes qué dicen de quién soy yo? Y se levantó uno que dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Wow, miren, tú eres el Cristo. Mi pregunta es, ¿cuántos apóstoles eran? Eran 12, ¿cierto? ¿Y por qué solamente uno se atrevió? ¿Sabes lo que te da a entender? Que pueden haber muchas personas, pero no determina que todas las personas tienen la revelación de aquella palabra. ¡Qué tremendo! Es por eso que Cristo Jesús le dijo, wow, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino su Santo Espíritu, el Padre. Él te lo reveló. Y eso habla algo. Que aunque Pedro tenía una condición de pescador, él no perdía la intimidad con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque el Padre le revela sus secretos a sus íntimos. Pedro pudo haber sido el hombre con más temperamental y todo lo demás, pero aquello no lo hacía perder su intimidad, su relación con Dios. ¿Y sabes por qué te digo aquello? Porque Pedro fue escogido como roca para edificar la iglesia del Señor. Sobre esta roca. Y eso habla mucho de percepción espiritual. Si hablar aquello de niveles de profecía es no dejarse llevar por lo que ves. Ojo aquí. El primer nivel del espíritu de profecía es percepción espiritual, discernimiento de espíritu. No dejarme llevar por lo que veo. Es dejarme llevar por lo que Él dice. Wow. Quizás habían otros discípulos mejores que Pedro. Les confieso algo, en mi país, una persona que es pescador, normalmente es una persona que quizás no terminó secundaria completa, no terminó el colegio. De verdad, es una persona que con un trabajo muy riesgoso. Mi padre es pescador. 2 veces la lancha se le hundió en alta mar. Lo perdió todo. Pudo haberse muerto. Los pescadores, la gran mayoría en el Perú, son gente muy dura, en el sentido muy golpeada, no muy formada, como no tengo la palabra correcta para decirlo, muy mal educada por el mismo trato con el que lleva. Y mira quién era Pedro. Quizás habían mejores hombres capacitados, con mayor intelecto, pero no con una mayor intimidad como Pedro. Y eso nos hace entender y nos hace conocer cómo Dios conoce y escudriña y pesa los corazones y los pensamientos de cada hombre y de cada mujer de Dios. Que aunque Pedro fue un hombre temperamental, fue un hombre que sabía tocar el corazón del Padre y sabía adorar a Dios. Es por eso que el mismo Jesús nos enseña algo, que una palabra profética no se obliga y no se esfuerza por lo que ve, sino por lo que el Espíritu de verdad nos revela. Aleluya. Porque el Espíritu de la verdad nos muestra. Porque el Espíritu de la verdad nos capacita, nos entrena, nos forma.
Aleluya. Es por eso que hay mucha gente que no entiende la percepción espiritual o el discernimiento de espíritu, comienza a cometer errores. ¿Y sabes cuál es el mayor error? La adivinación. ¿Y sabes por qué adivinan? Porque utilizan mucho la psicología. ¿Y sabes cómo utilizan la psicología? Con los gestos, los movimientos que el hombre o la mujer hace a causa de soltarle una palabra. Hace poco Alejandro me envió un video y Alejandro, me haces acordar, porfa, para poder enviarlo al grupo como modo de enseñanza. ¿Te acuerdas de ese profeta que me enviaste? Hay un video de un profeta que empieza a profetizar en vivo. Y empieza, diríamos en el Perú, a tantear. Es como decir, mira Alejandro, veo en ti una niñez muy dura. Y Alejandro me dice, pero no, mi niñez nunca fue dura. Bueno, el Espíritu de Dios no se equivoca, entonces quizás es para un Alejandro o tú no te acuerdas, pero veo esto por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me dejo entender? Ya había tantas fallas, tantos errores. Yo no estoy diciendo que un profeta no se puede equivocar porque es ser humano, pero no puede tantear ni tener una percepción humana a causa de lo que ve, a causa de los gestos, sino que tiene que tener una percepción espiritual a causa del discernimiento de espíritu. Y si Dios no te habla y si Dios no te muestra, es preferible callarse, como diríamos en mi país, es preferible morderse la lengua y no decir nada. Porque terminas más que nada avergonzando el nombre de Dios a causa de nuestros malos hechos, tomando el nombre del Padre en vano. Amén. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Vamos, es tiempo de preguntar. Hoy estamos... Tenemos que sacarle provecho. Entonces, el primer nivel de la profecía es poder entender qué cosa, el discernimiento de espíritu, poder tener la percepción espiritual, tener una percepción no humana, no por lo que veo, sino por lo que el Padre ve. Amén. El segundo nivel de la profecía o niveles de la profecía es qué cosa son los enigmas y los misterios. Son misterios y enigmas. Mira lo que dice la palabra en Números capítulo 12, versículo del 6 al 8. Dice, y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ojo aquí. Si bien recuerdas este texto es donde Aarón y María empezaron a hablar, a murmurar contra la esposa de Moisés, contra la mujer de Moisés. Y recuerdan aquellos personajes donde Aarón terminó con lepra, fue apartado del campamento. Eso está en Números capítulo 12 en adelante. Pero date cuenta cómo Dios guarda a sus profetas. Date cuenta cómo Dios guarda no solamente a sus profetas, sino aún a la familia de sus profetas. Qué tremendo. Es por eso que hay de aquel que habla en contra de los profetas y de los hijos y las esposas de los profetas. Porque no están golpeando a un profeta, a una esposa, están golpeando a un ungido, una ungida de Dios. Y eso ocurrió con el mismo Moisés y Aarón y María, sus hermanos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el segundo nivel del espíritu de la profecía? Podemos ver claramente que Moisés era profeta, ¿verdad? Pero su hermano Aarón también fue profeta. Su hermano Aarón fue llamado profeta. Pero la palabra es clara y dice, miren, solamente
con Aarón me voy a revelar por sueño o visión. Ojo aquí. Al profeta se le iba a revelar por sueño y visión. Pero a mi siervo Moisés me le revelaré cara a cara. Ahora, ¿qué tiene que ver un enigma con un misterio? ¿Qué tiene que ver? Dios hablaba primero que nada a sus profetas por medio de visiones y sueños y usando figuras. La palabra figura también se ha traducido como enigma o dichos oscuros. Este versículo nos muestra que las profetas recibían mensajes que la mayoría de las veces no entendían y que requerían oración e interpretación. Claramente podemos ver cómo Dios muestra algo. Muestra un mensaje que Aarón iba a recibir los mensajes a través de sueños y a través de visiones. Ahora, los sueños y visiones son figuras, son situaciones, son momentos que no quiere decir que los hayas pasado o no determinan que solamente sean tuyos. A veces son situaciones, figuras y momentos que traen un mensaje oculto donde el hombre y la mujer de Dios que está alineado con el Padre puede entender, discernir e interpretar el mensaje. Ahora, no solamente ello, sino que también a Moisés Dios le da la palabra que se iba a revelar cara a cara. Mi pregunta es, ¿pudo hablar en algún momento cara a cara Moisés con Dios? Quiero leer sus respuestas, por favor. ¿Pudo hablar Moisés cara a cara con Dios? El mensaje está allí, pero mi pregunta es, ¿pudo hablar cara a cara Moisés con Dios? Algunos dicen sí, otros dicen no. Van uno a uno, una persona puso sí, la otra persona puso no. Sí, en el monte Sinaí. Sí, habló de espalda, ok. Sí, no. ¿Pudo hablar Moisés cara a cara con Dios? Porque la palabra es clara, específica y dice, solamente hablaré con mi siervo claramente cara a cara. Es una pregunta muy clara, valga la redundancia, pero a la vez muy comprometedora, muy atrevida, ¿verdad? ¿Pudo hablar cara a cara Moisés con Dios? Sí, no. Sí, cuando Dios le habló, lo demandé. Ok. Muchos me dirán, ¿y cuál es la respuesta suya? Tú sabes que si Dios habla cara a cara con alguien, esa persona se muere. Entonces, ¿qué determina? Dios se equivocó en la palabra, no es que se equivocó, hubo una mala interpretación a la palabra. Por eso les hablaba y decía que Dios nos habla con misterios, con enigmas, con figuras. Es como decir, oye, yo quiero hablar contigo cara a cara. Acá en el Perú, hablar cara a cara, determines, oye, mira, yo quiero hablar contigo de una manera, sin rodeos y sin mentiras. ¿Me dejo entender? Porque si Moisés, y es más, no hay ninguna persona que haya hablado con el Padre cara a cara, porque el mismo Juan cuando está hablando acerca del Apocalipsis y tiene la visión, en el Apocalipsis dice, caí casi muerto. Caí casi muerto tan solo por una visión. Ojo aquí. Y este hombre nos habla por una visión. No nos habla que tuvo una conversación cara a cara con el Padre. Esto es fuerte. Ahora, muchos me dirán, ¿pero qué pasó en el Sinaí? En el Sinaí, Moisés tuvo un encuentro como lo tuvo Pablo. Es por eso que cuando el encuentro que tuvo Pablo, mira cómo quedó Pablo. Pablo quedó casi muerto, quedó ciego, quedó anonadado, hubo una transformación. ¿Cómo quedó Moisés? Moisés quedó con el rostro resplandeciente. Es por eso podemos ver
que un hombre, una mujer de Dios que tiene un encuentro con Jesucristo es diferente, pero el Padre, nadie, dice la Biblia que nadie lo ha visto a Él. Y si dice que nadie lo ha visto es porque nadie lo ha visto, mis amados hermanos. Eso es claro. Es por eso que Dios nos habla con figuras, con diseños, con misterios, con enigmas. Es por eso es el segundo nivel. Para entrar a un segundo nivel tenemos que entender el primer nivel. ¿Qué cosa? Discernir el mensaje. Te voy a dar un ejemplo. Yo me compro una camisa y veo una persona que se le malogró el coche, el carro. Y mi esposa me dice, me ve ayudando, arreglando el carro, el motor, y mi esposa me dice, Bray, ¿estás seguro que vas a ayudar a arreglar ese motor de ese carro? Mi pregunta es, ¿qué fue lo que quiso decir mi esposa? Vamos, yo quiero leerlo. Me acabo de comprar una camisa. Tengo un amigo que tiene el vehículo que está en mal estado y me pide ayuda. Yo salgo con la camisa nueva y mi esposa me da el mensaje y me dice, Bray, ¿estás seguro que vas a ir a ayudar a tu amigo? ¿Cuál fue el mensaje? Por ahí pusieron, cámbiate de camisa. Quítate la camisa. Ok, perfecto. El mensaje fue claro. ¿Y sabes por qué fue claro? Porque yo conozco a mi esposa. Y sé la forma que él habla o ella habla. Y pude discernir el mensaje. Esto está cardíaco. Pude discernir el mensaje para descifrar el enigma, el mensaje que me está diciendo. Hay mucha gente que no puede descifrar mensajes o enigmas o misterios de Dios porque no sabe discernir ni conoce la voz de su Padre. Por ahí si quítate la camisa, cámbiate de la camisa, esta camisa está nueva, estás loco. Ese es el mensaje clarísimo. Es como que sus padres, sus esposos, sus hijos le dan un mensaje para hacerles entender otro mensaje. Pero usted lo entiende y lo interpreta porque lo conoce y sabe lo que se trata de decir. ¿Quedó claro? ¿Alguien está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, bueno, no salir a ayudar con una camisa nueva. Por allí pusieron ellos. Qué bueno es el Señor. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo claro? Háganmelo saber, por favor. El tercer punto de los niveles de la profecía es tener palabras comprensibles. Mira lo que dicen Números. Una vez más, Números 12, 6 y 8. En estos versículos Dios hace una distinción muy clara entre la forma que hablaba con profetas por misterios y en forma que hablaba con Moisés claramente. Moisés habla alcanzando un nivel superior en el ámbito profético. Miren, ¿cuál es el tercer nivel de la profecía? Tener un mensaje claro, un mensaje comprensible. El profeta es el portavoz de Dios aquí en la tierra, ¿ok? Pero para tú poder dar un mensaje a alguien, primero tiene que haber ¿qué cosa? Discernimiento. Tiene que haber una percepción espiritual. 1, 2. Al tener un discernimiento y una percepción vas a poder entender el mensaje, el misterio o el enigma. 3. Al entender el misterio y el enigma vas a saber cómo dar la palabra profética. ¿Por qué?
Porque donde no hay una comprensión espiritual, todo lo que tú sueñes, vas a soltar el mensaje a alguien. Y quizás ese mensaje lo puede aturdir, lo puede perturbar. O no pudo haber sido de Dios. Y a causa de ese mensaje le traen daños. A causa de ese mensaje le traen errores. A causa de ese mensaje comete muchas fallas. ¿Por qué? Porque un nivel te lleva a otro. Hay muchos que quieren saltar de niveles, pero terminan siendo perjudicados y no se dañan uno mismo, dañan al cuerpo de Cristo. No se dañan uno mismo, dañan al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque un mal mensaje trae una gran consecuencia. Un mal mensaje trae una gran consecuencia. Porque no te daña solamente a ti, daña a una iglesia, daña todo un cuerpo, daña toda una masa y los lleva por un camino equivocado. Ahora bien, vamos a ver algún ejemplo dentro de la Biblia. Mira este ejemplo que te voy a decir. ¿Cuántos recuerdan el pasaje del profeta viejo y el profeta joven? ¿Alguien se acuerda? Seguido después te voy a enviar el texto, por favor, pero te lo voy a narrar. Dios le habla a un profeta joven. Y esto es un ejemplo claro para poder entender y complementar la percepción espiritual en la cual nos encontramos. Dios le habla a un profeta joven y le dice: ve a tal lugar, no hables con nadie, toma este mensaje y dáselo. Y haz lo que yo te voy a decir. Así que no cambies de ruta, no vayas a comer con ninguno, ve y haz lo que yo te estoy diciendo. El profeta joven, un profeta le está recibiendo el mensaje, un profeta joven. Pero de pronto hay un profeta, como diríamos aquí, ranqueado, un profeta ya maduro, un profeta viejo, un profeta ya literalmente que pasó su etapa profética y ahora está en una etapa de descanso. Este hombre le dijo: ven a casa, vamos a cenar, vamos a comer algo, hagamos esto, hagamos lo otro. Y este profeta le dijo: no, porque Dios no me mandó a hacer esto, Dios me mandó a ir por este lugar y que no vaya por tal lugar y que no haga esto y no haga lo otro. Mira, Dios le había dado un mensaje, pero este profeta viejo hizo algo. Dijo: Dios me habló a mí también y me dijo que vengas a este lugar, vayamos a comer y que te vayas por tal lugar y todo lo demás. Tomó el nombre de Dios, un profeta, a otro profeta. Entonces este profeta joven respetó el rango, la jerarquía de este profeta viejo, haciéndole caso porque tomó el nombre de Dios. ¿Y sabe lo que provocó? Que este hombre, que este muchacho muriera. Que este profeta joven muriera. ¿Y por qué murió el profeta joven? Quiero leerlos. ¿Por qué creen que murió el profeta joven? Con todo el mensaje que estoy dando en esta noche. ¿Por qué murió el profeta joven? ¿Saben por qué murió? Porque aunque tenía la palabra de Dios, por ahí ponen desobediencia, pero más que desobediencia, creo que no hubo visión, pero porque no entendió el mensaje. Ok. ¿Sabe por qué murió este profeta? Porque no tuvo discernimiento de espíritu. Porque no tuvo una percepción espiritual. Esto está tremendo. Hay mucha gente, hay muchos profetas que terminarán sepultando sus ministerios a causa de no tener una percepción espiritual. Profeta, varón, hombre, mujer de Dios, ministro, alerta, abre tus ojos y abres tus oídos
para obedecer a Dios y no prestarle atención a cualquier palabra que se levante y sea palabra humana. Amén. Todo está tremendo. Por eso que este hombre fue sepultado. Este hombre murió a causa de no tener discernimiento. ¿Sabe lo que hace el profeta inmaduro? El profeta inmaduro le ora a todos. El profeta inmaduro acude a todos. El profeta inmaduro ora por todo el mundo. El profeta inmaduro busca puertas y abre puertas por todo el mundo. Y va a lugares donde Dios no lo envió y terminó sepultándose. Y no solamente profetas, sino te hablo ministros. Porque uno no va a donde el hombre quiere ir, uno va a donde Dios le envía. Este hombre se sepultó, ¿sabes por qué? Porque él tenía un mensaje. Y él fue por un camino diferente del mensaje. Por eso que el tercer nivel es poder comprender la palabra. La palabra. Donde hay discernimiento de espíritu, habrá ¿qué cosa? Habrá un entendimiento de misterios y enigmas. Y a causa de ese entendimiento vas a poder comprender la palabra. Vas a poder comprender el mensaje. Y vas a dar palabras comprensibles. Mira lo que le dijo el Señor a Moisés. Mira, con Aarón voy a revelarme a través de sueños y visiones. Pero contigo voy a hablar cara a cara. El mensaje será diferente. Es decir, la intimidad, la relación que tengas con el Padre, el mensaje será diferente, será claro. Y al ser claro para ti, será claro para muchos. Al ser claro para ti, será claro para muchos. Amén. Así que el mensaje que Dios da es un mensaje literalmente sencillo. Muchas veces el ser humano acompleja el mensaje de Dios. Muchas veces el ser humano lo hace complicado el mensaje de Dios. Y Dios te quiere dar un mensaje sencillo, claro. Sin ningún muchos rodeos. Es por eso el Padre habla y dice, oye, cuando oren, no sean como los hipócritas, que dan grandes voces para ser oídos y vistos por la plaza. Es decir, Dios quiere que seas sencillo y Él será sencillo contigo. Traerá un mensaje contundente. Amén. ¿Estamos? Aleluya. Y el cuarto nivel. Siempre lo complicamos todo. El cuarto nivel, que es el nivel mayor, es tener la mente de Cristo. El cuarto nivel es tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tener la mente de Cristo es caminar como Cristo quiere que nosotros caminemos. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 2, del 9 al 15. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¡Wow! Dios reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña desde lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado
de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Wow. Tener la mente de Cristo es tener el Espíritu de Dios sobre nosotros para hacernos entender lo que ha de venir, lo que el Padre piensa. Es por eso uno de los dones del Espíritu Santo de Dios, que es el don de lenguas, es hablar misterios. Ojo aquí. Si hablar misterios es hablar de acuerdo a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay un mensaje, hay una relación, hay una intimidad. ¿Estoy dejando entender? Por eso dice la palabra, ¿quién conoció? El único que conoció es aquel que salió de él. Si aquel que salió de él ahora está en nosotros. Si aquel que está en nosotros toma el control de nuestra vida para hacernos entender por su voluntad lo que ha de venir. Es por eso que caminar con la mente de Cristo es caminar en su voluntad, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que el hombre, la mujer de Dios que camina bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios está caminando bajo la mente de Cristo. ¿Para qué? Para hacernos entender cuál es su voluntad en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso somos renovados constantemente nuestra mente, una renovación de entendimiento. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre nuestra carnalidad, entre nuestra humanidad con la divinidad del Padre. Por eso, mis amados hermanos, en este tiempo nosotros como ministros de Dios, ya sea pastor, ya sea profeta, ya sea apóstol, ya sea evangelista, tenemos que aprender algo, tener una percepción espiritual. Todo aquello se conecta bajo ¿qué? Bajo la intimidad, bajo ¿qué? Bajo la revelación, bajo ¿qué? Bajo nuestra intimidad, nuestro tiempo con el Padre. Porque donde hay intimidad, ¿sabe lo que va a haber? Va a haber revelación. Y donde hay revelación, va a haber discernimiento de espíritu. Y donde hay discernimiento de espíritu, vamos a poder descifrar misterios y enigmas. Donde hay discernimiento, donde hay intimidad, lo único que va a provocar es poder entender las palabras correctas que vienen de parte del Padre. Y cuando eso ocurre, vamos a poder entender la voluntad del Padre. Y entender la voluntad del Padre es tener la mente de Cristo en nuestra mente para caminar en esa dirección. Ahora, es por eso que los niveles del espíritu de la profecía son claves y todo está conectado en Cristo. Todo está conectado en su espíritu. Yo tengo un nivel mayor de lo profético, voy a profetizar un carro, aleluya, bendito el Padre, profetizo un Lamborghini sobre ti. Mi pregunta es, ¿eso fue la voluntad de Dios? Yo no estoy en contra, y yo estoy declarando una palabra de fe, pero no estoy declarando una profecía. Estoy declarando una palabra de fe. O sea, no se cumplió la profecía, hombre de poca fe, no le creíste a la palabra, y todo profeta, el 99.9 profetas se escudan diciendo no tuviste fe. La palabra fue dada, fue soltada, pero algo no hiciste bien que no se cumplió. Mentira. A veces no fue Dios quien habló. Fue la carne, fue la emoción. Le hablaste lo que el hombre o la mujer quiso escuchar. Por eso que entender los niveles de la profecía es matar nuestro yo y dejar que él siga creciendo. Aleluya. Entender niveles de la profecía es cada vez menguar nosotros mismos para que él siga creciendo. Porque el verdadero mensajero es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos los instrumentos para que él hable, para que él diga, para que él manifieste, para que él suelte. Por eso la misma palabra de Dios habla. Todo lo que ha de venir y todo lo que Dios reveló, el Espíritu nos revelará. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún de lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¡Wow! Solamente el Espíritu de Dios conoció las cosas de Dios. Y aquel que conoció las cosas de Dios es aquel que te va a revelar. Es por eso que una cosa es declarar una palabra que yo quiero y otra cosa es profetizar lo que el Padre quiere por el Espíritu. Amén. ¿Cuántos entendimos el mensaje?
Preguntas. Preguntas. ¿Fue claro el mensaje? Quise hacerlo más claro. No leí uno por uno porque nos iba a faltar toda la noche, pero lo más claro posible quise hacer. Y espero que haya sido muy entendido. Quiero orar por alguien en esta hora. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Hágalo hoy, por favor. Ok, los niveles de la profecía. Primero que nada, percepción espiritual o discernimiento de espíritu. Para tener un nivel de profecía, el primer nivel está conectada al discernimiento de espíritu. El segundo nivel, donde hay discernimiento de espíritu, habrá que cosa, entendimiento o revelación de misterios y enigmas acerca de figuras, visiones, mensajes de parte de Dios en la vida del hombre, en la mujer de Dios. Hay mucha gente que dice, mira, yo tuve un sueño y Dios me reveló esto. Pero a veces uno se pregunta, oye, pero ¿cómo Dios puede revelar a alguien que no tiene discernimiento de espíritu? Yo conozco a una jovencita que murió. Yo hoy en día, su hermana, mis amados hermanos, Dios es testigo, esta muchacha sueña todos los días. Tiene más de un sueño, más de dos sueños. Y ella todos los anota ahí. Y uno dice, wow, Señor, pero si uno es profeta y ella no, y esta sueña está por las puras, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Y a veces no quiere decir que Dios sea el que habla a través del sueño. Hay que tener discernimiento de espíritu. Por eso le decía, donde hay discernimiento de espíritu vas a poder entender los misterios, los enigmas, los mensajes de Dios. Ok, cuando hay discernimiento de espíritu entenderás los misterios y los enigmas. Y a causa de ello podrás entender a través de palabras comprensibles lo que Dios quiere hablarte. ¿A causa de qué? De la revelación. ¿A causa de qué? De la revelación. Ese es el tercer punto. El primer punto, discernimiento de espíritu, del nivel de la profecía. Segundo punto, es poder entender los misterios y enigmas. El tercer nivel es poder entender los misterios y enigmas con palabras comprensibles. Con palabras comprensibles. Y el cuarto nivel y el nivel más alto de la profecía es tener la mente de Cristo para caminar y hablar conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, la voluntad del Padre a través del Espíritu de Dios. Amén.